Buenas tardes con todas y todos, amigos del TADER. Déjenme presentar, mi nombre es Carlos Bravo y vamos a seguir con nuestras sesiones concurrentes en nuestro taller de Derecho Registral TADER. Esta vez vamos a tener la primera sesión de este año 2021, donde nos acompañará el doctor Carlos Alberto Sánchez Coronado. Es abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, profesor de Derecho Civil en la UTP, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Es autor de diversos artículos especializados en Derecho Civil y asesor y consultor en asuntos relacionados al derecho privado. La ponencia se intitula Los confusos linderos de los artículos 1135 y 2022 del Código Civil en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Le doy pase a usted, estimado doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, y a través de ti a todos los amigos del TADER, el taller de Derecho Registral, por la tan gentil invitación que me cursaron. Ya teníamos esta cita pendiente desde el mes pasado, y es para mí todo un honor estar con ustedes inaugurando su largo ciclo de conferencias que se proponen iniciar y que siempre se preocupan por poner temas y expositores de muy buen nivel. Así que espero estar a las expectativas del auditorio que hoy día nos acompaña y de ustedes también. Bien, voy a compartir mi pantalla para guiarnos de unas diapositivas que me sirvan para poder explicar el tema. A ver, vamos a ver. Un minuto, por favor. Ajá. Listo. Bien, en efecto, como ya se dijo, este es el título de la exposición, ¿no? Los confusos linderos de los artículos 1135 y 2022 del Código Civil en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cada vez que usted tenga que afrontar un caso de reivindicación o un caso de mejor derecho de propiedad, estas son las dos claves que tiene que saber manejar para afrontar con éxito el caso, para hacer un diagnóstico de su resultado y para llevarlo adelante en una determinada situación. Estos son los dos artículos a los que se va a recurrir siempre, pero no se crea que por ser los artículos a los que más se recurre son los que mejor se conocen. Es exactamente a la inversa. Se les usa de manera indiscriminada, ¿no? Y eso es lo que procuro subrayar en esta exposición para tratar de dejar en claro cuál es el supuesto fáctico de cada una de estas normas para que sean correctamente aplicadas. A esta confusión no solo tributa la jurisprudencia de la Corte Suprema, también tributa la labor de los abogados, porque como una suerte de dejar el tambor de la pistola vacío, se dispara con la fe que alguno dé en el blanco, ¿no? Y con el pretexto de que el juez es el que conoce el derecho y que el abogado puede invocar la norma incorrecta o hasta ni siquiera invocarla por el famoso iura novit curia, se incurre en desidia a la hora de implementar la tutela de la propiedad. Y eso nos parece preocupante, eso nos parece que merece una atención de parte de nosotros y es lo que procuramos hacer. Sin duda, contribuye a la efectiva tutela de la propiedad andar por la ruta segura a la hora de iniciar uno de estos procesos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo adquieren relevancia estos dos artículos? Cuando se necesita resolver un conflicto de titularidades. ¿Qué cosa es un conflicto de titularidades? Este es pan de cada día, ¿no? Un sujeto que se enfrenta a otro u otros respecto de un mismo bien y todos se autorreconocen como propietarios y niegan al contrario que lo fueran. Porque todos tienen un título. Puede que sea un contrato privado, una minuta con firmas legalizadas, una escritura pública, una inscripción registral, incluso que hayan dos partidas, ¿no? Una declaración administrativa que declara la propiedad, una adjudicación, por ejemplo, de un predio, etcétera.
¿no? Entonces, siempre que haya esa necesidad de responder a la pregunta, ¿quién es el verus dominus? O sea, ¿quién es el verdadero propietario? Se van a recurrir a estos dos artículos. Pero quiero invitarlos a mirar más allá de la ley. Quiero invitarlos a mirar lo que hay detrás de esos artículos, lo que late dentro de esas normas. Son estos dos principios. En realidad, la respuesta correcta a la pregunta ¿cómo se resuelven los conflictos de titularidades? Es esa que ustedes tienen frente de sí. Se deben resolver en base a dos principios. El prior tempore, potior iure y la buena fe. Son esos dos principios que desde la noche de los tiempos resuelven los conflictos de derechos. No solo los conflictos de derechos reales, sino todos, pero lo que nos importan son esos. El primero en el tiempo es mejor en el derecho y la buena fe. No la buena fe que se exige en las relaciones contractuales como estándar de conducta de un contratante honesto, correcto, que busca no solo beneficiarse, sino también proteger los intereses de su contratante, de su co-contratante. No, esa buena fe no nos referimos, esa es la de los contratos. Nos referimos a la buena fe en el sentido de creer en la legitimidad del derecho que tiene el que aparece como titular de un derecho real. Y la buena fe tiene, en un lado, esa creencia, ¿no es cierto?, que va acompañada de una conducta diligente. Tiene en la otra cara la ignorancia de que hay otro que es el verdadero dueño. Porque si usted sabe que hay otro que es el verdadero dueño, entonces usted no actúa con buena fe. ¿Ok? Entonces siempre habrá que dirimirse los conflictos de titularidades en base a estos dos principios. Obviamente, como tenemos un sistema normativo positivizado, esos principios están recogidos en los artículos que resuelven los conflictos de derechos. Y esos son los que están adentro del 1135, del 2022 y de otros que iremos mencionando, pero solo nos importa centrarnos en esos. ¿Ok? Esos son los dos principios básicos que están recogidos en la ley. Pregunta, ¿y si nos encontramos en un caso que no tenga una solución legal, entonces, ¿cómo resolvemos el caso? Tiene la respuesta otra vez frente a sus ojos, ¿no? Yo soy de los que cree, por ejemplo, que esos principios son los que resolverían los problemas de la duplicidad de partidas, que no encajan en ninguna de las reglas que están en el Código Civil, porque ninguna está pensada para la duplicidad de partidas. Y si es un vacío legal, lo que tiene que colmar ese vacío legal son los principios, ¿ok? Pero eso es desviarme del tema, solo lo digo para precisar que lo que importa son los principios, porque en lo que vamos a referir, al menos en el 1135, están recogidos tanto el prior tempore potior iure como la buena fe. Y aquí anticipo de una vez para hacer la siguiente atingencia. Cuando usted revisa el artículo 2022 del Código Civil, en este se dice que se va a preferir al que tiene el derecho inscrito, porque si hay otro que quiero ponerle un derecho, tiene que haberse inscrito antes, ¿no? Entonces, no encuentra la referencia a la buena fe en el 2022, en el 1135, sí. Yo creo que la respuesta ya a la pregunta si el 2022 no exige la buena fe, tendrá que verificarse. Yo creo que la respuesta ya sale como cae el fruto del árbol cuando está maduro de lo que acabo de decir, ¿cierto? Siempre habrá que verificar el prior tempore potior iure y la buena fe, ¿no es cierto? Así el 2022 no lo diga y el 1135 sí. No es una diferencia en la identificación del supuesto fáctico entre el 1135 y el 2022, la buena fe. Porque si usted se lleva del texto de la norma, eso podría concluir, pero esa no es una diferencia real, porque los dos exigen la buena fe, uno de manera expresa y el otro se entiende que de manera implícita también. ¿Ok? Entonces, miren estos artículos. Si usted comienza a revisar la jurisprudencia de la Corte Suprema, va a encontrar que refieren al 1135 y lo aplican junto con el 2022. Y le añaden el 2016 y le suman el 2014 y le ponen el 2012 y le ponen el 2013 y Dios santo, cuánto artículo pudiera haber. ¿Ok? Mi propósito es solamente comparar 1135 y 2022, porque hacer toda esta tarea es ya algo más exigente en cuanto a tiempo, ¿no es cierto?
pero en los 40, 45 minutos que hablaremos, trataremos de discriminar los supuestos fácticos de 1135 y 2022 y aludiendo muy superficialmente a los otros artículos, porque en las casaciones que he encontrado para presentarles a ustedes aparecen también referidos esos otros artículos, ¿no? Como el 2014 o el 2016 o el 2013 o el 2012. Bien, aquí hay una primera casación, ¿no? Es la 321 del 2015 de Cusco, es de ese año, 2015, sobre mejor derecho de propiedad. Entonces, en este caso, que fue iniciado por la Asociación de Propietarios contra el Arzobispado Cusqueño, no fue una asociación de propietarios de nombre tal, contra el Arzobispado de Cusco. La demandante sostenía que había una colisión de títulos que tendría que ser resuelta por el 1135 del Código Civil. Así tajantemente en su demanda dice, señores, aquí hay dos títulos y resuelvan mi caso aplicando el 1135, porque yo soy la que he inscrito de buena fe. Lo que estaba en disputa era dos lotes que se ubicaban dentro de un área de mayor extensión que le pertenecían a la demandada. Entonces, en sede casatoria, la Corte Suprema ratifica lo que la Sala Civil había analizado y concluido, que no se da el primer supuesto consagrado en el artículo 1135 del Código Civil. Dado que, ojo a esto, señores, cada una de las partes tiene títulos de dominio que no provienen de un mismo deudor. Esa es la cosa que en realidad es tan sencilla de verificar que pasamos por alto y nos presentamos a demandar la reivindicación o el mejor derecho de propiedad con la norma equivocada. Entonces la Corte Suprema razona, a ver, ¿y por qué han analizado acá si se aplica el 1135 o no? Si no se da el supuesto de la doble transmisión de titularidad, en términos más amplios, ¿no? En términos más conocidos, la famosa doble venta. Un sujeto A le vende a un sujeto B y luego también le vende a un sujeto C. O en todo caso, ese sujeto A que le ha vendido a B, B luego vende a C y luego este a D. Y ese mismo A le vende a X, X le vende a Y y le vende a Z. Z, que es el punto extremo, se enfrenta con D, que es el punto extremo de la otra cadena de transmisiones. Ellos se enfrentan, ellos no han comprado de un mismo otorgante, pero si se busca el origen de esas cadenas, vamos a terminar en un punto común. Y eso es lo que usted debe tener muy en claro cuando tenga que pensar si a un caso determinado se aplica o no el 1135. Si las cadenas de transmisión de propiedad que se oponen tienen un origen común, si los títulos que se enfrentan han sido conferidos por un mismo otorgante, estamos en el supuesto del 1135. A mi juicio, muy a contrario como se ve en la jurisprudencia de la Corte, en alguna, en otra no, elegir el 1135 es excluir el 2022, porque tienen supuestos fácticos diferentes, porque ese supuesto fáctico de una doble transmisión de titularidad está presente solo en el 1135 y no está presente en el 2022. De manera que no deberíamos aplicarlos de manera conjunta o de manera indiscriminada, ni siquiera establecer concordancias, como hay jurisprudencia también, el 1135 concordante con el artículo 2022. No, porque son supuestos diversos. Y aquí quiero resaltar algo sobre la importancia de identificar el supuesto fáctico de la norma para resolver los casos, ¿no? Si el supuesto fáctico está claro en la norma, a la hora de aplicarla al caso concreto, se tiene que subsumir el asunto en la norma. Esto es una cosa básica. Mire usted, tremendo problema genera la norma cuando su supuesto fáctico no está completo, ¿no? Recuerdo la experiencia sufriente de todos los que estábamos a la expectativa del octavo pleno casatorio, porque el 315 del Código Civil tenía un supuesto fáctico incompleto. Decía que si se transmitía
la titularidad, si se disponía del bien social, tenían que intervenir los dos cónyuges. Pero no tenía completo el supuesto fáctico, porque no nos decía la ley cuál es la consecuencia de que no intervengan los dos y solo intervenga uno. Entonces, como no está completo el supuesto fáctico, ¿quiénes son los llamados a colmar ese vacío? La jurisprudencia. ¿Y pudo la jurisprudencia fácilmente hacerlo? La doctrina no ayudó tampoco, porque era muy variopinta y no había una sola decisión. Entonces, si el supuesto fáctico está incompleto, tiene que ser creativa la jurisprudencia y tratar de construir la solución. Pero si el supuesto fáctico es claro, se tiene que aplicar el supuesto fáctico. Y eso es lo que ocurre cuando usted mira el 1135 y el 2022 y no encuentra en el 2022 la doble transmisión de titularidad que sí está en el artículo 1135. Y aquí lo ven esta casación de 2015. La Corte Suprema clarito dice no aplica. Está mal. Están encuadrando un caso en una solución que no corresponde. Y ordena que se rehaga la sentencia, que se rehaga el debate y que se defina bien el asunto con la norma que fuera pertinente. Y se desestima la demanda. Entonces, ahí con esta casación, 321-2015 Cusco, nos queda claro cuál es el supuesto del 1135. Veamos otra casación que nos permita ver el supuesto del 2022. Esta es la 476-2013, del año 2014, también sobre mejor derecho de propiedad. En este caso, sí, sencillamente, la Corte Suprema verifica, muy bien, hay un derecho que está inscrito y hay otro derecho que no lo está. Artículo 2022 del Código Civil. No provienen los títulos de un solo otorgante. Y correctamente, limpiamente, aplica el 2022, sin hacer ninguna referencia al 1135, ¿no? ¿Qué había pasado? Había una duplicidad de partidas, pero una partida ya se había cerrado. Y quien es el contendiente, quien es el demandado, le había comprado a ese que tenía ya la partida cerrada, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta, la justicia civil tiene un derecho inscrito, que es el de la partida que pervivió, ¿no? Y tiene un título no escrito que le compró a ese otro sujeto que estaba en esa otra partida que se había cerrado y que no estaba inscrito. Conclusión, no se puede oponer un derecho que no esté inscrito a uno que se inscribió antes. 2022 del Código Civil. Así de llano es el asunto cuando hay que decidir si aplica el 1135 o si aplica el 2022. Y ahora les voy a presentar una casación nomás, porque son un montón, ¿eh? Son un montón de casaciones las que confunden los linderos pero para muestra un botón solamente, para los propósitos de nuestra disertación el día de hoy. Esta casación, 473 del año 2017, Lima Norte. Y como les dije, el lío no solo lo provoca la jurisprudencia, el lío lo provoca también los abogados, ¿no? Que como digo siempre, tanto los abogados como los jueces son los que tienen que apoyar para la predictibilidad. No se trata solo de echarle la culpa a los magistrados, que no deciden correctamente, porque hay que darle el insumo, y eso es el argumento fáctico, la prueba que mantenga ese argumento fáctico, que la compruebe, que la verifique, el argumento jurídico, y pues esperar la sentencia, ¿no? La predictibilidad la construimos todos, ¿no? Entonces, en este caso usted ve en el que es la demandada, ¿no es cierto?, la que recurre en casación, porque entiende que tiene derecho a la propiedad en el sentido siguiente. Le había comprado antes a quien era un pariente suyo el bien, pero no inscribió. Entonces ella decía, la demandante decía, bueno, y como yo no escribí, se aprovechó mi vendedor en hacer una segunda transferencia. Esa segunda transferencia es de mala fe, pues, porque ellos sabían que yo era la verdadera dueña. Pregunta hasta aquí, ¿qué artículo resuelve ese caso? Si me han seguido con atención, yo creo que todos están diciendo inmediatamente si es una doble venta, ¿no? Si un sujeto A le vende a B y luego le vende a C, la regla que se aplica es la del 1135, ¿no es cierto? Y se alega ante la Suprema que no se había respetado el 1135 y tampoco el 2022.
y allí comienzan las confusiones. O sea, ¿qué tendrá que ver el 2022 en este caso? No tiene que ver absolutamente nada, ¿no? Pero se alega así, en la demanda incluso se alega así el pedido, ¿no? Fundamentándose en el 1135 y en el 2022. Y cuando se va a la Suprema también se pide que se corrija ese error porque se habrían infringido esas dos normas. Pero claramente, señores, si es que había una doble transmisión de titularidad, lo que tocaba era aplicar el 1135. Y repito, 1135 automáticamente debería llevarnos a excluir la aplicación del 2022, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en la sentencia de primera instancia? En la sentencia de primera instancia, para que vean ustedes este embrollo, ¿ok? En la sentencia de primera instancia, la demanda se declara improcedente, ¿no? Porque lo que considera el juez del caso es que la inscripción registral acreditada por los demandantes respecto del bien inmueble materia litis no le confiere el mejor derecho de propiedad sobre este por cuanto dicha inscripción no fue realizada de buena fe. O sea, el juez asume que está probado lo que decía la parte demandada, que la compra no se había hecho con buena fe. Y no aplica el 1135, aplica el 2022. No se confunda. La crítica no es que si aplica el 2022 no debió haber analizado buena fe porque el 2022 no dice buena fe, ya hemos dicho que en ambos se requiere. La crítica es, se aplica el 2022 a un caso de doble venta. O sea, el juez saca la norma pertinente, no la aplica y aplica la norma impertinente. Aplica el artículo 2022 a un caso de doble venta, ¿no? Y se va a la sala. Y finalmente la sala dice, un momento, señor juez, usted está equivocado. Revocan la sentencia apelada que declaró el mejor derecho de propiedad improcedente y lo declara fundado más bien, ¿no? Porque entiende de que no se ha probado de ninguna manera de que los demandantes hayan adquirido su derecho y hayan procedido a inscribir su título de mala fe. Dicen es una alegación nada más de la parte demandada, pero tuvo que haberlo probado, ¿no? Tuvo que haberlo probado. Y también aplica el 2022, ¿no? El juez de la segunda instancia. Finalmente va a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en efecto, desestima el recurso de casación, ¿no? Desestima el recurso de casación. Y mire usted los fundamentos de la Corte Suprema que me interesan resaltar ahora. En el fundamento octavo dice que el artículo 2022 del Código Civil ya empezó con el pie izquierdo, porque dijimos, ¿no?, que era un caso de doble venta. Y la Suprema asume que a los casos de doble venta también se aplica el 2022. Establece que la preeminencia del derecho de propiedad inscrito en registros públicos sobre aquel que no se encuentre inscrito y respecto del cual se opone, siendo que dicha regla tiene su razón de ser en los principios registrales de, y allí suma otros dispositivos que en realidad no vendrían tanto a cuento, porque el propio 2022 dice se prefiere al que inscribe y el 1135 dice se prefiere al que inscribe. Pero cita el 2012 del Código Civil. El 2012 del Código Civil es el que dice que se presume que todos conocen lo que está inscrito en el registro sin admitir prueba en contrario, ¿no? El archiconocido principio de publicidad registral. Que repito otra vez, o sea, ¿qué tendrá que ver la publicidad registral acá? Si ya el 2022, que es la norma pertinente, en todo caso, sería una cuestión redundante, ¿no es cierto?, invocar el 2002. Y también se invoca el 2013 y también se invoca el 2016, ¿no? El 2016 es el artículo de preferencia, que también es otro artículo que se aplica junto con el 1135 y el 2022. Pero si usted revisa la doctrina que informa sobre cuál es el contenido de este principio de prioridad registral o preferencia registral que regula el artículo 2016, usted verá que este artículo, este principio, no tanto es una regla de oponibilidad de derechos, sino es una norma de rango, ¿no?
A ver, en el caso en que estamos ahorita conversando, hay un título que está inscrito y un título que no está inscrito. Y las únicas normas del Código Civil que se aplican a conflictos entre títulos inscritos y títulos no inscritos son los dos que motivan mi disertación, 1135 y 2022, no hay otros. El 2016 se aplica cuando todos los títulos están inscritos, porque establece turnos. Por ejemplo, usted demanda la prescripción adquisitiva de dominio, anota su demanda. Pregunta, ¿el bien que tiene una anotación de demanda de prescripción adquisitiva puede ser objeto de una hipoteca por parte del titular que aparece en el registro como dueño? Obviamente que sí. Y se va a inscribir la hipoteca. Pero entre el derecho inscrito, anotación de demanda de la medida cautelar, que es una medida cautelar de ejecución forzada, según el civil, y la hipoteca, allí funciona el principio de preferencia. Para derechos inscritos, dése cuenta usted, ¿qué tendrá que ver el principio de preferencia cuando usted resuelve conflictos de derechos reales como los que estamos analizando en una reivindicación, en un mejor derecho de propiedad, cuando normalmente los títulos, uno está inscrito y el otro no? Entonces, eso es parte de la confusión que hay en el manejo de estas normas. Estos principios de preferencia, repito, en 2016, se aplican básicamente para decidir el turno, el rango, el orden de derechos que todos están inscritos, o inclusive que están en trámite, ¿no? La cautelar ingresa como título a las 10 de la mañana y la hipoteca ingresa a las 10 de la mañana con 10 minutos, con 5 minutos luego. Preferencia. Están en trámite, están en cola, esperando turno. Nada tiene que ver con el conflicto de títulos inscritos y no inscritos. El 2013 es el de legitimación, ¿no? El que dice que, bueno, lo que aparece inscrito en el registro es válido mientras no se haya declarado de manera expresa su invalidez o se haya modificado de manera administrativa su eficacia. Y todos sabemos que en los procesos de reivindicación y de mejor derecho de propiedad no se analiza validez. Usted no gana por tener el título válido, usted gana por tener el título oponible. ¿Y quién le dice si su título es oponible o no? ¿Qué norma le indica si su título es oponible o no? 1135 o 2022 según el caso. El 2013 no le dice nada sobre la oponibilidad, solo le dice algo que no está en discusión en los procesos de reivindicación, que se va a mantener la validez de lo que está inscrito mientras no se demuestre que es inválido. Pero usted no gana una reivindicación por tener el título válido, sino por tener el título oponible, según el 1135 o el 2022. Entonces, como usted verá, hay una confusión entre estos dos artículos que son típicamente los que deberían aplicarse a los casos de mejor derecho de propiedad y reivindicación, además con otros, ¿no? Por una suerte de prurito que se tiene de establecer concordancias o de tratar de encontrar más normas que me den la razón, entonces soy más fuerte. Eso es absurdo, ¿no? Hay una norma que resuelve el asunto, 1135-2022, y se acabó. No se tiene por qué recurrir a otras normas que no son parte del supuesto fáctico. Entonces, se está desdibujando el supuesto fáctico de estas dos normas al establecer concordancias con otros artículos que tienen supuestos fácticos heterogéneos, ¿ok? Y que no vendrían a la aplicación del caso concreto. Correcto. Y bueno, la Suprema luego de decir el 2022, ¿no? O sea, dice, en este caso se aplica el 2022, pero es uno de doble venta. En el siguiente inciso dice de su fundamento, en el noveno, dice, bueno, y también el 1135, pues, ¿no? También el 1100, o sea, el 2022, el 2002, el 2003, el 2016, el 1135, Dios santo. Hay casaciones, igual se las voy a comentar ahora, que incluso aplican el 2014. El 1135, como usted podrá ver, es un sujeto A que se está enfrentando con un sujeto B, ¿ok? Y está buscando ser preferido porque es un adquirente. Y lo que tiene que demostrar es que inscribió con buena fe. Entonces, la Suprema, cuando ha tenido que resolver muchos casos,
Bueno, esto lo podríamos explicar luego en una explicación más honda, pero solo quiero decirlo por ahora así. Entonces, el 1135 le pide que analice la buena fe. Entonces, no está hablando de la fe pública registral. Hay jurisprudencia que dice, y el demandante, conforme al artículo 1135, adquirió de buena fe a título oneroso de quien aparecía en el registro público. O sea, el análisis de la buena fe, que es el principio que acabamos de explicar en el 1135, lo fundamentan con la fe pública registral, que nada tiene que ver en el asunto, ¿no? La fe pública registral se aplica cuando hay terceros, y el 1135 y el 2022 se aplica a nivel de adquirentes, ¿no? El tercero latino, que le llaman algunos, ¿no? Pero no es un tercero latino, es el adquirente, ¿no? Y el de la fe pública registral le llaman el tercero germano. ¿No? Ese es el tercero registral y este es el adquirente. Y aquí no se aplica el 2014. Bueno, entonces, finalmente la Corte Suprema resuelve el caso, ¿no? El sentido del fallo es correcto, ¿no es cierto? Pero la fundamentación del mismo es el que cuestionamos, ¿no? Porque aplica estas dos normas a supuestos que no debería procederse de esa manera. Entonces, finalmente, en el 10º y 11º se indica, ¿no?, que el título de propiedad que ostentan los demandantes está constituido por la escritura pública de compraventa de fecha 28 de septiembre de 2010, inscrito en la partida tal. De otro lado tenemos el título de propiedad que ostenta la demandada, que consiste en un contrato privado de compraventa de derechos y acciones, ¿no? Que siendo ello así, el derecho inscrito por los demandantes mantiene su eficacia al no haber sido objeto de cuestionamiento respecto de su validez o anulación. Esta referencia a la validez o anulación, como lo anticipé antes, está haciendo referencia al 2013 del Código Civil, que es irrelevante porque acá no se analiza validez ni eficacia. Dice, de otro lado, tenemos que la mala fe alegada por los demandados en relación a la compra realizada por los demandantes no ha sido acreditada, por lo que el recurso de casación así propuesto debe infundado. Debió ser el 1135 y no el 2022. Entonces, de lo dicho hasta aquí, vamos presentando una conclusión preliminar para luego decir algunas otras cosas y ya llegar al final de la exposición y tener la ocasión de alguna pregunta, si es que pudiera considerarlo así conveniente el auditorio. Correcto. Entonces, hay que separar claramente, guiándonos del derecho vigente, el supuesto fáctico del artículo 1135 como aquel donde hay una doble transmisión de titularidad. Una doble venta se dice en un sentido más restringido, pero deberíamos decir doble transmisión de titularidad, porque puede ser una doble donación, una doble dación en pago, etcétera, ¿no? Una doble adjudicación, etcétera. Doble transmisión de titularidad, ¿no? Y en el 2022 no hay tal elemento dentro de su supuesto fáctico según lo que aparece en el mismo artículo 2022. Hay una intersección, que es lo que genera la confusión, ¿no? Porque el 1135 tiene reglas en una primera parte para resolver conflictos de títulos en el que uno estuviera inscrito y el otro no. Ese es un primer bloque, es un primer bloque de reglas de oponibilidad, ¿no es cierto? Prevalece el que inscribió de buena fe. Pero luego el 1135 tiene otro bloque de reglas que se refiere a títulos que no están inscritos. En cambio, el 2022 solo tiene una regla, que es para resolver conflictos entre títulos que están inscritos y uno que no. No tiene reglas respecto de títulos no inscritos. Eso solo lo resuelve el 1135, el 2022 de ninguna manera. Entonces, lo que lleva a confusión es esa intersección, ¿no? Tanto el 1135 como el 2022 tienen en común que se aplican a conflictos entre títulos que están inscritos y otros que no. Ese es el rasgo común que vincula, que aproxima, que acerca a ambas normas. Pero esa intersección no debe llevarnos al equívoco.
tienen la misma regla. ¿Cuál es? El que inscribió primero de buena fe. Es la misma regla para los dos. Es la misma regla. Y eso es lo que lleva a confusión. Pero no debe llevarnos al equívoco. ¿Por qué? Porque esa regla es consecuencia de un supuesto fáctico. Y el supuesto fáctico, ya lo hemos dicho bastantes veces, en el 1135 es la doble transmisión de titularidad y en el 2022 no hay tal cosa, ¿no? No hay tal situación respecto de una doble transmisión de titularidad. Entonces, mal hacemos cuando demandamos fundamentando de manera conjunta, y mal hace la Corte también y los jueces cuando aplican de manera conjunta este supuesto. Incluso en el anteproyecto de reforma del Código Civil que se publicó el año pasado, se está haciendo una modificación al 1135 y ya se está hablando, en vez de concurrencia de acreedores, de titulares que tengan un derecho a goce, ¿no? De titulares que tengan un derecho a goce, ya siendo más amplio el asunto y no solamente refiriéndose a situaciones que tengan que ver con obligaciones de dar, que es lo que ha generado a veces la negación del 1135 como una regla de oponibilidad, ¿no? Y en la exposición de motivos se conserva la idea de que hay una doble transmisión de titularidad. Y el 2022 no ha sido tocado en el anteproyecto de reforma. Entonces, esa doble transmisión de titularidad ha sido tomada de el derecho francés, ¿no? Si usted revisa el Tratado del Derecho de Dominio de Poitiers, que es una obra anterior al Código de Napoleón, encontrará que ya se ponía el supuesto en el que un mismo sujeto haya transferido el bien a varias personas para resolver los casos de reivindicación. Está ya como un supuesto típico ese en el que los que se enfrentan por el bien han adquirido de un mismo sujeto. Y había reglas también. Ojo, Poitiers escribe antes de la publicidad registral, por supuesto, que apareció luego de la codificación. Y la regla era básicamente quién entró primero en posesión. Quién entró primero en posesión, ese es el favorecido, ¿no? Ya cuando aparece la publicidad registral, el elemento de la verificación del primero en la posesión es sustituido por el primero en la inscripción. Y es el modelo que tenemos nosotros, ¿no? Y en el Código Civil Español se mantiene hasta ahora la regla de que, claro, como hay publicidad registral, se prefiere primero al que inscribe, si hay doble transmisión de titularidad, doble venta, primero al que inscribe, pero segundo al que primero posee. Y luego vemos las fechas de los documentos, ¿no? El Código Civil argentino tiene también la misma regla, tanto en el Código de Vélez, que fue el derogado por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que está ahora vigente, también tiene esa regla, ¿no? Primero vemos la inscripción, luego vemos quién entró primero a la posesión y luego vemos ya las fechas de los títulos, ¿no? Nosotros no tenemos esa regla en el 1135. Sí, la gradación de primero el que inscribió y luego vemos las fechas. Pero en el anteproyecto de reforma del Código Civil se está retocando el 1135 en el sentido de que se vea primero la inscripción con buena fe y si no hay inscripción, primero se vea la posesión, ¿no? Y luego los documentos de fecha cierta. Entonces, eso es cuestión de política legislativa. Eso depende, como usted ha podido ver con los ejemplos que he citado, viendo nuestro propio sistema también, depende ya del sistema cuál es la regla de oponibilidad. Pero en todas hay una regla de doble transmisión de titularidad. En código francés, como hemos dicho, código español, en el código argentino y en los otros también. Y en todos hay una regla de oponibilidad en su libro de derecho registral, ¿no? En sus libros, en sus preceptos registrales hay también un 2022 como tenemos nosotros, que es un supuesto que se aplica cuando no hay la doble transmisión de titularidad. Entonces, el supuesto de la doble transmisión de titularidad es históricamente antiguísimo. O sea, no podemos de un plumazo borrarlo y decir, oiga, pero usted, ¿por qué se hace problemas?
Si son la misma cosa. O sea, si el 1135 y el 2022 favorecen al que primero escribió, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que ese no es el supuesto fáctico de la norma, ¿no? Y no estoy hablando de historia, estoy hablando del texto del artículo 1135, que tiene, como repito, un desarrollo histórico y también en el derecho comparado, que le da sustento para distinguirse como un supuesto fáctico autónomo, que no debería ser confundido, ¿no? Bien, entonces, raudamente, eso es básicamente lo que quería comentarles, ¿no? Creo que ya cumplí los 40 minutos que tenía pensado hablar. Gracias por su atención y estoy atento a si hubiera alguna interrogante. Sí, doctor, muchas gracias por su excelente ponencia, doctor. Gracias, Carlos. Y gracias más que todo por aceptar nuestra invitación a TAER. Y vamos a ver si hay preguntas al respecto. Bueno, parece que no hay preguntas por ahora, doctor. Okay, yo tengo una duda, doctor, o un comentario, porque claro, habló usted de anteproyecto de reforma del Código Civil liderado por el doctor Gastón Fernández Cruz, ¿no? Y ahí se cambia el tema del artículo 135, ¿no? Con el tema de mejora donde se da tanto para un bien mueble como de un bien mueble. Y como usted dice, claro, se agrega el tema de derecho de goce y buena fe para todos los supuestos, ¿no? En este caso, el primer supuesto, el tema de que que encuentre escrito conforme al anterior, y este segundo, como usted indicó, el tema de que en defecto de esa inscripción, quien haya empezado a poseer el bien, ¿no? O sea, es que a quien se le haya entregado y que haya entregado posesión, ese que va a tener relevancia en este caso. Usted en este caso, considera este cambio mayormente positivo o también tiene sus efectos en estos casos? Bueno, ese es un tema opinable, ¿no es cierto? Es un tema opinable. Mi opinión particular es de que en realidad, así no tengamos el nuevo texto del 1135 hoy, no podemos ocultar de que el sistema de transferencia de la propiedad vigente en nuestro país y conforme la jurisprudencia le ha ido dando vida, ha ubicado a la posesión en un lugar expectante, ¿no? Entonces, la posesión siempre ha tenido un lugar expectante. Por ejemplo, en lo que respecta a la evaluación de la reivindicación y el mejor derecho de propiedad, cuando se tiene que aplicar o el 1135 o el 2022 y se exige analizar la buena fe, en casi todos los casos, esa buena fe, ¿de qué manera es llenada? O sea, ¿de qué manera se llena el concepto buena fe a la hora de analizar si se aplica el 1135 o el 2022? Se llena con la verificación de la posesión. Entonces, si por ejemplo, una persona ha comprado un inmueble de un sujeto A, pero resulta que ya le han vendido previamente a un sujeto B ese inmueble. Y ese sujeto B ha inscrito su derecho de propiedad, no en el registro, pero sí en la municipalidad, ¿no? En el registro de contribuyentes, donde aparece él como el titular. Él paga sus impuestos y demás. Entonces, el que ha comprado ha tenido que pasar por la municipalidad porque la notaría le pide que el inmueble esté al día en el pago de los impuestos para poder comprar. Entonces, ese sujeto ha visto el impuesto predial o ha estado en la posibilidad de ver el impuesto predial y notar que está en nombre de quien no es su vendedor. Entonces, esa circunstancia es tomada en varios casos de la jurisprudencia como uno que afecta la buena fe del que compra, porque la posesión debería haberlo llevado a concluir que estaba comprando de quien en verdad no era el verdadero dueño,
porque para estar inscrito en la municipalidad tienes que tener una compraventa, o sea, el dueño es otro, ¿no? El propio hecho de la posesión antigua, si estoy comprando un terreno en el registro público, aparece que es un terreno. Entonces, la famosa publicidad registral me protege, pero respecto del terreno. Pero finalmente estoy comprando una construcción y además en esa edificación no vive el demandante, no vive el vendedor. Otra vez, ¿no? O sea, la sola posesión importa a la hora de adquisición de inmuebles, ¿no? Incluso, como ustedes saben muy bien, ya analizando fe pública registral, que repito y recalco siempre, una cosa es analizar el 1135, que es lo que hemos estado viendo ahora, y otra cosa es la fe pública registral. Estamos saliendo del espacio solo para analizar el tema de posesión. O sea, la posesión importa no solo para la buena fe del 1135 que acabo de describir, sino también, según la última sentencia del Tribunal Constitucional, la posesión también sirve para configurar la fe pública registral que pide el 2014. Entonces, a menos que no querramos prestar atención a lo que la jurisprudencia nos viene diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Parece ser que esta modificación está recogiendo la verdadera jerarquización que debería existir en la adquisición de bienes o en el conflicto de titularidades. Ojo, el primer lugar sigue teniéndolo la inscripción registral de buena fe, donde va a seguir funcionando el tema de que si había posesión se va a desestimar la buena fe. La regla sigue siendo esa, la regla 1 sigue siendo esa. Lo que se está cambiando es la regla 2. El grupo 2, mejor dicho, en donde están los títulos que no están en el registro público. Y esto tiene una lógica también, porque si usted recuerda, haciendo una visión histórica de cómo se ha publicitado siempre la propiedad, debemos recordar que la primera forma en que se publicitó la propiedad fue a través de la posesión. En todo el derecho romano y hasta antes de que se creara la publicidad registral, fue la posesión el criterio de oponibilidad de la titularidad sobre un bien. Cuando es sustituida por la publicidad registral, debió haber quedado en un segundo lugar, porque el primer lugar era suyo, ¿no? Y en vez de quedarse en el segundo lugar, fue en nuestra codificación desplazada, mejor dicho, desaparecida, porque ni siquiera desplazada, exterminada, ¿no? Expurgada de criterio de oponibilidad. Lo que no ha pasado, como les puse como ejemplo, en la codificación española, donde esa regla es en su código que está vigente de 1882. En la codificación francesa, en la codificación también argentina y otros ejemplos, la posesión ha sido siempre un segundo criterio de oponibilidad. Pero en nuestro medio le hemos dado el segundo criterio de oponibilidad a los documentos, ¿no? Y aquí quiero hacer una pequeña referencia, Carlos, y me voy a extender un poquito en la respuesta, discúlpame. La primera regla de nosotros en el 1135 es, como hemos dicho, inscripción de buena fe. La segunda regla es documento de fecha cierta. En el documento de fecha cierta se supone que ha habido un suceso, un hecho que le ha dado certeza, que murió el otorgante, que se presentó en una oficina pública, que el notario le legalizó. Entonces tenemos una manera, salvo flagrante delito pues de falsificación de documentos, tenemos una manera de saber la fecha cierta. Entonces, si hay un documento que es legalizado en 98 y una escritura que es de 2000, debemos confiar que la fecha cierta gana pues por la antigüedad. Pero mire usted, ahí quiero llamar la atención, Carlos, y no hay muchos casos así en la jurisprudencia. Dice luego el 1135, y si ninguno tiene fecha cierta, solo vemos la antigüedad del título. Una pregunta, Carlos. O sea, tú y yo podemos ahorita hacer un papel donde yo te estoy vendiendo cualquier bien en cualquier fecha. Te lo puedo hacer ahorita. Y yo me iría a juicio, Así, o sea, estamos litigando, ninguno tiene título, yo me hago un título solito, que tú me vendes, y saco él me vendió. Oiga, o sea, unas letras puestas en un papel, según el artículo 1135 que tenemos vigente, determinaría el prior tempore potior iure, y eso estaría al libre albedrío de cualquiera. Esas irracionalidades, por ejemplo, se salvarían si en vez de ver el tema de la fecha cierta, se pondría como criterio de oponibilidad a la posesión, que repito, no es cosa nueva,
ha funcionado en España hace rato, en Francia también. Entonces, sí creo que es más conveniente para cómo funciona el sistema, ¿no? Para cómo funciona el sistema. Entonces, aquí también se ve un poco roto el sueño de los que piensan en el sistema registral constitutivo, ¿no, Carlos? O sea, hay muchos que sueñan con ese sistema registral constitutivo. Entonces, aquí como que se rompen esos sueños y, oiga, pero si estamos diciendo hace cuántas décadas, ¿no? O sea, cuando yo era universitario ya se decía eso. Tú que ahora, no sé si bueno, ha salido... Ya No, con bueno, el doctor Bendaña, ¿no? El tema de los... claro, o sea, y aparecen nuevas y todos siguen soñando con la publicidad registral. Pero la realidad nos enseña otra cosa, que la posesión es un criterio de oponibilidad y el 1135 iría por ese lado. Entonces, esa sería mi impresión. Y ya se junta la regla de muebles e inmuebles, porque en muebles tú sabes que la traditio sí es la que funciona, ¿no? Y ya se junta en un solo artículo, tanto el uno como el otro, porque se vería el tema de la posesión. Las principales críticas vendrían del AED, del análisis económico del derecho, pero repito, esa regla es la que se verifica en la realidad y creo que es mejor adecuarnos a la realidad que vivir a espaldas de ella, ¿no? Aquí tenemos una pregunta, doctor, de Rodolfo. Señala, ¿la buena fe se aplicaría en el artículo 2022 pese a solo hablar sobre la oponibilidad del derecho inscrito anterior? En ese caso, ¿no es importante realizar una interpretación sistemática? Sin ninguna duda, no tanto interpretación sistemática. Yo lo que veo en el 2022 es una laguna, ¿no? Porque, repito, y como empecé mi disertación, al amigo Rodolfo que hace la pregunta. Rodolfo, ante la pregunta formulada en estos términos, ¿no? ¿Cómo resuelve un conflicto de titularidades? La respuesta te la dan dos principios. El prior tempore poteor iure, ¿no? Primero en el tiempo, mejor en el derecho, y la buena fe. O sea, esos dos principios han estado desde siempre, ¿no? Desde siempre. Lo que pasa, Rodolfo, es que esos dos principios se han hecho aterrizar en diferentes hechos. O sea, se han concretado en diferentes hechos. Por ejemplo, se dice, primero en el tiempo, mejor en el derecho, más buena fe, en cuanto a la inscripción registral. Ya, listo. No pensamos en cuanto se adquirió, sino en cuanto a la hora que se inscribió. Si entrara en vigencia el 1135, primero en el tiempo, mejor en el derecho, en cuanto al que entró en la posesión, ¿no? Entonces, es la ley la que le va dando contenido a el prior tempore poteor iure con la buena fe. También se puede decir, hay que aplicarlo respecto de la fecha cierta o la antigüedad del documento. La ley decide cómo concreta esos dos principios. ¿Qué pasa si usted se encuentra con una regla de oponibilidad en la que no se refiere a la buena fe, como el 2022? ¿Significa que la buena fe no tiene que aplicarse? Sin duda que no. Rodolfo menciona una interpretación sistemática, pero la interpretación sistemática significa aplicar otras normas, ¿no? Y pregunta, ¿qué otra norma aplico? Alguno me dirá, oiga, profe, el 1135, pues, un ratito, pero creo que ya hemos convenido, al menos he querido persuadirlos, ¿no? De que el 1135 se aplica para casos de doble transmisión de titularidad y el 2022 no se aplica en esos casos. Entonces, no podríamos aplicarla sistemáticamente con el 1135. ¿Y dónde aparece la buena fe subjetiva en el Código Civil? No aparece en contratos, ¿ah? Cuando se habla de que los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan según la buena fe. Esa es la buena fe objetiva, esa no es la buena fe que se aplica en derechos reales. ¿Dónde está? En ninguna parte. En ninguna parte del código. Recuerdo en uno de los proyectos de reforma del Código Civil, de los tantos que se han propuesto, en el título preliminar del Código Civil se quería poner al principio de la buena fe, en el título preliminar. Entonces, la respuesta es, no hay aplicación sistemática porque en ningún artículo del Código Civil vas a encontrar a la buena fe como principio que se aplique a los conflictos de titularidades. Sin embargo, es un principio. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí, más que una interpretación sistemática, a mi humilde parecer, es colmar ese vacío del 2022 aplicando el principio. Eso se llama integración de la norma, ¿no? Si la norma no dice nada,
el juez crea la norma en base a principios. ¿Qué principio aplicaría? Buena fe. Y habría que proceder de esa manera, ¿no? Así es, Carlos, y muchas gracias por la pregunta, Rodolfo. Aquí el compañero Navar pregunta, para resolver el mejor derecho de propiedad en el caso de duplicidad de partidas, ¿debe aplicarse los criterios civiles o los registrales? Allí justamente yo tenía una idea que la dije hace rato, ¿no? Hay ese dilema, ¿no? Hay ese dilema. Si hay dos partidas, aplicamos el 1135, el 2022, el 2014, la respuesta es ninguno de los principios registrales sería posible de aplicar. ¿Por qué? Porque todos los principios registrales están pensados en una situación donde hay una sola partida, ¿no? Si es que yo tengo mi propia partida y usted tiene la suya, ¿cómo me aplican a mí la fe pública registral? ¿Y por qué no le aplicarían la fe pública registral al otro? Si al final los dos hemos actuado en la creencia de que le hemos comprado al que tenía facultades para transferir y lo hemos hecho de tal manera. No habría un criterio objetivo para aplicar al uno la buena fe y al otro no. Prioridad o preferencia. ¿Por qué el primero, si yo soy el que primero se ha inscrito según la información que me brindaron? Entonces, buscar la solución a la doble inmatriculación, más conocida como duplicidad de partidas, en las reglas registrales, es como buscar el remedio en el mismo caldo de cultivo donde se produjo la enfermedad, ¿no? No podríamos sacar la medicina del caldo de cultivo de la enfermedad. Simplemente el sistema registral se resquebraja cuando hay publicidad registral. No habría manera de hacerlo, ¿no? Entonces, el otro sector de la doctrina dice, entonces se tiene que aplicar las reglas de derecho civil. Podría ser, o el 1135, el 2022 nos quedaría la duda, porque tampoco están pensados en casos de duplicidad de partidas. Entonces, cierro mi respuesta con la primera idea que propuse al inicio, y es la que le invito a Navar a reflexionar. La solución a todos los conflictos de titularidades, a todos, ¿ok? Donde hay una sola partida, donde hay partidas duplicadas, son aplicar los principios de primero en el tiempo, mejor en el derecho y buena fe. Esa es la solución. Si esa solución coincide con algún artículo del Código Civil, que según lo que puedo observar, no, porque aun cuando se diga que se aplican las normas del derecho civil, entonces, ¿cuál sería esa norma del derecho civil? El 1135, ¿no es cierto? Y si vemos el 1135, el 1135 también habla del que primero inscribe de buena fe. Y otra vez nos vamos al asunto. ¿Y cómo decidimos cuál de los dos sería el que primero inscribe de buena fe? Entonces, a mi modo de ver, esa solución no pasa por ninguna de esas dos posturas que todo el mundo repite. No creo que va por ninguna de las dos. Sino más bien va por saber quién obtuvo su derecho primero. Y eso no me lo dice ni el 1135, ni el 2022, ni ninguna otra norma. Algo que podría entrar a tallar acá, para el amigo Navar, es en general, repito, determinar quién adquirió primero su derecho. Y eso es una regla cronológica que no depende de ningún artículo del Código Civil, no depende de ningún artículo del Código. O sea, esa regla cronológica que dice que el que ha adquirido un derecho antes que el otro es mejor, esa no está escrita en ningún lado. Está en todas partes. Usted la puede aplicar sin depender ni de las famosas reglas del derecho registral, ni de las famosas reglas del derecho común, ¿no? Sino como principio. Y no se olvide que aquí hay alguien que podría zanjar el asunto a rajatabla, la usucapión, ¿no? Porque yo tengo mi partida, usted tiene la suya, pero el que está en posesión soy yo hace 50 años, ¿no? Acá he tenido a mis hijos, acá he tenido a mis nietos, he alquilado una parte de la casa, ahora tiene 3 pisos, ¿no? Todo el mundo me reconoce como dueño, estoy en el impuesto predial, etc., y tengo mi propia partida. Entonces, si hay una duplicidad de partidas y uno de los dos contendores tiene la usucapión consumada de su lado,
siendo propietario inscrito, siendo propietario inscrito, estando en la duplicidad de partidas, podría utilizar la usucapión para zanjar el conflicto de titularidades a su favor, porque la usucapión tiene dos efectos. Declara propietario al que cumple los requisitos y cancela la pretensión o la aparente propiedad del que está enfrente suyo. Entonces ahí se finiquitaría la duplicidad de partidas. Si es que no es así, tendríamos que ir a lo que acabo de decirles antes, ¿no? Determinar quién adquirió su derecho primero, y no creo que eso dependa ni de las reglas registrales ni del derecho común, sino de esos dos principios de oro, prior tempore potior iure, más buena fe. Esa sería mi respuesta, Carlos. Muy buena pregunta la que ha hecho Navarro. Muchas gracias. Para quedar claro, doctor, usted dice, en toda su ponencia, estos artículos de 1135 y el 2022, los dos seguían siempre por el prior tempore potior iure y la buena fe, ¿no? Correcto, Carlos. El 1135 es más que todo para una doble transmisión de titularidad, y el 2022 cuando no existe esa doble transmisión, ¿no? Claro. Eso claro. debe quedar claro. Claro, o sea, el 2022, Carlos le vende a Navar y luego Rodolfo le vende a Cristian, y luego se enfrentan, Cristian y Navar se enfrentan en juicio. ¿A quiénes le compraron ellos? A personas independientes, 2022, ¿no? Y si es Carlos el que ha vendido dos veces, ahí va el 1135, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ver. Son cadenas paralelas que no tienen origen común, 2022. Si son cadenas que tienen un origen común, va el 1135. Y para eso lo que tiene que hacer es siempre dar una ojeada al texto del 1135, porque allí lo dice clarito, lo dice clarísimo. En cambio, en el 2022 no va a encontrar usted ese supuesto fáctico, ¿no? Y eso le puede ayudar a salir del dilema, de la duda. Y como por ejemplo, hay un inmueble, yo figuro como titular registrado de ese inmueble y transfiero a una persona A mediante compra-venta, la cual inscribe en los registros, pero en la misma propiedad hay un ocupante. Yo que lo vendí, que estoy como titular, pero no estoy como ocupante, pero sí hay una persona que está como ocupante en ese predio, y ella transfiere mediante una compra-venta también a una persona B, que no inscribe. En ese caso estaríamos hablando del 2022 de Código Civil. Claro, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esa compraventa segunda? De un sujeto X que no tiene en realidad ningún derecho sobre el bien, que apareció como dueño, ¿no? Entonces sí, ese sería un supuesto del 2022, como bien indicas, Carlos. Claro, sino que acá se podría confundir porque podrían también meter el tema del 1135 y decir que prima el que se inscribió primero, ¿no? Que en este caso sería lo que yo le transferí. Pero en realidad es por el tema del 2022 que también indica que se opone el que está inscrito con anterioridad al otro, pues, ¿no? Claro, esa es la intersección que invita a la confusión, pues. Porque claro. las dos, o sea, lo que usted tiene que distinguir es la regla de oponibilidad y el supuesto fáctico, ¿no? La regla de oponibilidad es la misma. La regla de oponibilidad es absolutamente la misma, ¿no? El que escribió primero de buena fe. Pero, si usted revisa el supuesto fáctico, va a encontrar en el 1135, al inicio del... Bueno, lo dice en las palabras de si un mismo acreedor se ha obligado a entregarle a dos personas el mismo bien, ¿no? En ese sentido lo dice. Entonces, esa es la diferencia del supuesto fáctico. Y como le enseñé en la primera casación que le presenté, la del año 2015 Cusco, y hay varias así, la Corte Suprema, cuando se lleva casos en las que se pretende aplicar el 1135, donde no hay el origen común, donde no hay la doble venta, no lo aplica. No lo aplica. Y está haciendo conforme a lo que está en la norma. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado. El problema es que la misma Corte Suprema, como le he enseñado también jurisprudencias, a veces las entremezcla y por eso el título de la exposición, ¿no? La confusión de linderos de estos supuestos fácticos en la jurisprudencia, ¿no? Digamos, una postura pragmática, como dije, es, no nos hacemos problemas y ya pues aplicamos cualquiera de las dos. Pero no falta que en la Corte Suprema hubieran unos magistrados que apliquen correctamente la norma, como en esa casación de 2015, y le digan, oiga, ¿usted qué está haciendo? Está queriendo aplicar el 1135 cuando no hay el supuesto de la doble transmisión de titularidad.
¿no? Que es lo que procuramos difundir para aplicar correctamente las normas, tanto a la hora de demandar como a la hora de resolver los casos, por supuesto. Aunque esté, como indicó, no solo entremezclan esos dos artículos, sino que agregan otros más artículos. Ah, sí, 2016 que no tiene nada que ver, 2014, etcétera, etcétera. Correcto, sí. Así es, Carlos. Otra vez le agradecemos mucho por su ponencia. A ver si tuviese unas últimas palabras. Sí, en realidad muy agradecido con ustedes por haberme regalado la ocasión de iniciar mi 2021 hablando de lo que me gusta, ¿no? De derecho civil, de poder compartir con ustedes, de poder presentar algunas ideas y sobre todo con la esperanza de que fueran útiles, ¿no? De que fueran utilizadas, que fueran empleadas, que ustedes se interesen por estudiar más a fondo el tema y por supuesto también de crear opiniones contrarias a la que uno dice, ¿no? Porque simplemente uno lo que incentiva es el diálogo, el debate, con el ánimo de contribuir, de sumar. Así que te agradezco, Carlos, a ti, Altader, y les deseo pues muchos parabienes en este nuevo año. Le agradecemos igualmente a usted, doctor. Esperemos tenerle en otra ponencia en un futuro. Muchas Por gracias, supuesto que doctor. sí, por supuesto que sí. Un Ok, abrazo a muchas todos. gracias. Un abrazo.